Hola, bienvenidos a este vídeo de resolución de ejercicios de BAU de Matemáticas de Ciencias Sociales. Hoy resolvemos el ejercicio 4 del examen de Andalucía de la convocatoria de septiembre del año 2020. En particular tenemos este ejercicio de análisis. Nos dan una función definida a trozos y en el apartado A debemos estudiar su continuidad y derivabilidad en el dominio, es decir, en los reales. En el apartado B debemos estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y en el apartado C debemos calcular el valor de una integral definida. Comenzamos resolviendo el apartado A. En este apartado nos piden estudiar la derivabilidad de la función f en su dominio. En primer lugar observamos que la primera rama es polinómica, por lo tanto es derivable en su dominio de definición. En este caso es derivable en el intervalo del menos infinito al 2. Consideramos el 2 abierto ya que debemos estudiar qué ocurre en el cambio de rama. La segunda rama también es polinómica, por lo tanto también es derivable. En este caso es derivable en el intervalo 2, 4. Por último, la tercera rama es una rama en la que tenemos una función racional. Tanto numerador como denominador son funciones polinómicas, por tanto va a ser derivable también en su intervalo de definición, ya que el cociente de dos funciones derivables lo sigue siendo. El único posible problema sería el valor que anula al denominador, es decir, cuando x es igual a 0. Pero ese valor x igual a 0 no está en el intervalo de definición, así que podemos considerar que es derivable del 4 al infinito. Por otro lado, debemos estudiar qué ocurre tanto en x igual a 2 como en x igual a 4. Comenzamos con el x igual a 2, la continuidad. Para ello debemos estudiar qué ocurre con los límites laterales de la función f de x. Comenzamos con el límite por la izquierda. Observamos que si los valores de x son menores que 2, estamos en el primer intervalo. Así pues, sustituimos la función f de x por la función menos x más 2. Tenemos en cuenta que esta función ahora sí es una función derivable, por lo tanto podemos sustituir y el valor que nos queda al sustituir es el límite lateral. Entonces, en este caso tenemos que el límite lateral vale 2. El límite lateral por la derecha, el límite cuando x tiende a 2 más de la función f de x, se calcula sustituyendo la función f de x por la expresión de la rama correspondiente. En este caso, tomando valores un poco más grandes que 2, estamos en la segunda rama. Así pues, la función en la que vamos a sustituir es la función de grado 2, menos x cuadrado más 6x menos 8. Vamos a sustituir la x igual a 2 y tenemos que menos 4 más 6 por 2, que son 12, menos 8, vuelve a dar 0. Así pues tenemos que los dos límites laterales son iguales y en consecuencia el límite de la función existe. Ahora tenemos que comprobar si es igual al valor de la función y para ello sustituimos en la rama primera. Tenemos que vuelve a ser 0, por lo tanto la función f es continua en x igual a 2, que era lo que queríamos ver. Para estudiar la derivabilidad, ahora después haremos las derivadas laterales. Por otro lado, en el valor x igual a 4, tenemos los límites laterales por la izquierda y por la derecha. Si consideramos el límite por la izquierda de la función f de x, debemos sustituir en la función polinómica de grado 2, ya que si tomamos valores próximos al 4, pero menores que este, estaremos en la segunda rama, en el segundo intervalo. Si sustituimos la x por 4 en esta expresión, tenemos menos 16 más 24 menos 8. En esta ocasión vuelve a darnos x, que el límite lateral es 0. Si sustituimos si calculamos el límite cuando x tiende a 4 por la derecha, en esta ocasión debemos sustituir en la tercera rama, ya que los valores más grandes que 4 están en dicha rama. Tomamos, por tanto, el límite cuando x tiende a 4 de x menos 3 partido de x, y si sustituimos tenemos 4 menos 3, que es 1, dividido entre 4, es decir, un cuarto. Así pues, al ser los valores de los límites laterales diferentes, f de x no es continua y por tanto no es derivable en x igual a 4.
Ahora, para estudiar la derivabilidad de la función en el punto x igual a 2, lo que vamos a hacer es calcular las derivadas laterales, es decir, vamos a considerar el límite de f' en el 2 por la izquierda y posteriormente en el 2 por la derecha. Si derivamos la función f de x en el primer intervalo, tenemos que esta derivada vale constantemente menos 1. Así pues, al tomar el límite cuando la función tiende a 2 por la izquierda, ese límite vuelve a valer menos 1. Por otro lado, tomamos la derivada por la derecha y la derivada de la función polinómica es igual a menos 2x más 6. Si sustituimos el 2 en esta expresión, tenemos que el límite de la derivada por la derecha es 2 y por lo tanto las derivadas laterales no coinciden y en consecuencia f de x no es derivable en el punto, en el valor x igual a 2. Así pues, en resumen, la función f de x es continua en todos los reales excepto en el 4 y es derivable en todos los reales excepto en los dos cambios de rama, es decir, es derivable en los reales excepto el 2 y el 4. Para estudiar los intervalos de crecimiento, es decir, para resolver el apartado B, vamos a seguir al lado la derivada de esta función. Si calculamos la derivada en la primera rama, nos queda menos 1 para x menor o igual a 2. Si derivamos la segunda, nos queda menos 2x más 6 si la x pertenece al 2, 4. Y para la tercera rama vamos a hacer la derivada aparte. Tenemos que la derivada de la función x más 3 entre x es una función racional, así pues vamos a aplicar la derivada del cociente. En el denominador ponemos el cuadrado del denominador, es decir, x al cuadrado. En el numerador derivamos el numerador original, es decir, derivada de x menos 3, que es 1, multiplicado por x, menos la derivada del denominador, que vuelve a ser 1, multiplicado por x menos 3. Si operamos arriba, tenemos que la derivada es 3 partido de x cuadrado. Colocamos esta derivada en la función de arriba y ya tenemos la derivada completa para las tres ramas. Tomamos ahora el signo de cada uno de los intervalos. Para ello tenemos que ver dónde se anula la derivada. Es decir, vamos a calcular dónde es f' igual a 0. La primera rama nunca se anula, así que esa va a ser de signo constante. La segunda rama, menos 2x más 6 igual a 0, se anula si la x vale 3, resolviendo la ecuación de primer grado. Ese valor pertenece al intervalo 2, 4, por lo tanto será un valor en el que el signo de la función realmente cambie, de la función derivada. Por último, 3 partido de x cuadrado tampoco se anula nunca, por lo tanto el signo va a ser constante. Consideramos entonces 4 intervalos, es decir, consideramos por un lado el intervalo del menos infinito al 2, por otro lado consideramos el intervalo del 2 al 3, el intervalo del 3 al 4 y el intervalo del 4 al infinito. Y lo que debemos hacer es ver el signo de la función derivada. Si sustituimos un valor de la x menor que 2, estamos en la primera rama, por tanto la función derivada siempre vale menos 1, es decir, signo negativo. Si estamos entre el 2 y el 3, por ejemplo en el 2,5, sustituyendo en la función derivada, estamos en la rama del medio
y el resultado nos queda positivo. Si sustituimos en un valor que esté entre 3 y 4, por ejemplo en el 3,5, tenemos que la derivada es negativa, y si sustituimos un valor que esté a la derecha del 4, estamos en la tercera rama, es decir, va a ser un signo positivo. Así pues, la función será creciente del 2 al 3 y del 4 al infinito, y será decreciente del menos infinito al 2 y del 3 al 4. Debemos estudiar también los máximos y mínimos. En x igual a 2 la función era continua, por tanto tenemos un mínimo relativo. Para calcular el punto exacto tenemos en cuenta que la x vale 2 y la y tenemos que sustituir en la función menos x más 2. Si sustituimos el 2 tenemos menos 2 más 2, que es 0. En el x igual a 3 tenemos un máximo relativo. Sustituyendo en la función tenemos que la y es menos 3 al cuadrado, que es menos 9, menos 8, que es menos 17, más 6 por 3, que queda 1. Y por último, en el x igual a 4 no tenemos un mínimo relativo aunque lo parece, ya que la función aquí no era continua. Por tanto, aunque el crecimiento de la función pase de decreciente a creciente, aquí no puede haber ni un máximo ni un mínimo. Por último, vamos a proceder a resolver el apartado C. En el apartado C nos están pidiendo que calculemos el valor de la integral definida entre el 2 y el 3 de la función f de x. Como el intervalo 2, 3 la función está definida por la función polinómica, podemos sustituir directamente el valor de esta función por menos x cuadrado más 6x menos 8. Al ser una función polinómica podemos integrarla directamente. La integral de menos x cuadrado es menos x cubo partido de 3. La integral de 6x es 6x cuadrado partido de 2, es decir, 3x cuadrado. Y la integral de menos 8 es menos 8x. Los límites de integración vuelven a ser x igual a 2 y x igual a 3, así que lo único que nos queda es sustituir. Sustituyendo por x igual a 3 tenemos menos 3 al cubo, que son 27, entre 3, que queda 9. Más 3 por 3 al cuadrado, es decir, más 27. Y menos 3 por 8, que son 24. Ahora, aplicando la regla de Barrow, debemos restar el valor de la función que hemos calculado en el punto x igual a 2. Tomando 2 al cubo tenemos 8 tercios, más 3 por 2 al cuadrado, es decir, 12, menos 16. Ahora, operando en el primer paréntesis, tenemos que menos 9 menos 24 son menos 33, más 27 son menos 6. En el segundo paréntesis tenemos menos 16 más 12, es decir, menos 4, menos 8 tercios. Menos 4 equivale a tener menos 12 tercios, menos otros 8 tercios, tenemos que esos son menos 20 tercios. Como tenemos dos signos negativos, el resultado es positivo, y cuando queremos hacer 20 tercios menos 6, haciendo mínimo, tenemos menos 18 más 20 partido de 3. Si sumamos, nos queda que el resultado es 2 tercios. Ya hemos terminado el ejercicio. Si te ha gustado este material, visita mi web Aprobar Matemáticas es Fácil, donde podrás encontrar más vídeos y materiales. También puedes ver qué libros de ejercicios resueltos he escrito. Actualmente tengo canales en las redes Dailymotion y YouTube. En la primera tengo más vídeos que en la segunda. Puedes seguirme o suscribirte en ambas con tu cuenta y clave de Gmail. A ti no te cuesta nada y a mí me viene bien. Por último, comparte libremente este material por WhatsApp, Facebook, Instagram o cualquier otro medio que quieras. Muchas gracias y un saludo.